Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? 6 de la tarde con 1 minuto, las 18 horas, 1 minuto de este martes 7 de abril y comenzamos, arrancamos esta nueva edición de Puranoticia.cl, Pura Noticia PM, son las noticias de la tarde de Puranoticia.cl, donde vamos a revisar todo lo que ha pasado durante esta jornada, este martes 7 de abril, en nuestra región de Valparaíso, por supuesto, pero también a nivel nacional. Sin duda, la información del momento son las amenazas a tiroteo que han recibido algunos establecimientos educacionales en nuestra región de Valparaíso. Tuvimos este pasado lunes 6 de abril 2 establecimientos educacionales que debieron, uno, suspender sus clases en Viña del Mar, el colegio Mar Abierto, mientras que el Liceo Eduardo de la Barra en Valparaíso debió activar su protocolo de emergencia y Carabineros de Chile se tuvo que desplegar por las inmediaciones y los alrededores del Liceo Eduardo de la Barra. Pero eso no quedó ahí, sino que este martes 7 de abril también tenemos episodios similares, ¿verdad? Tenemos episodios en la provincia del Marga Marga, en Quilpué, en Villa Alemana. Por ejemplo, en Villa Alemana, en el Colegio Nacional, se debió también suspender las clases durante esta jornada. Y en el Colegio Los Reyes de Quilpué también se debieron suspender las clases durante este martes por una amenaza. Informaciones que vamos a estar ampliando con nuestra unidad móvil, con Daniel Zunino. Sin duda, ahí está puesto el foco durante estos últimos días, esta semana en específico, ya que tras lo sucedido hace algunas semanas atrás en Calama, en el norte de nuestro país, hemos vivido distintos episodios similares, no se podría decir, ya que nada se ha concretado afortunadamente, pero hartas amenazas, distintos mensajes anónimos en redes sociales que finalmente los colegios, por optar por lo sano, ¿verdad?, por tomar la mejor decisión que permita salvaguardar la integridad tanto de los estudiantes como de los educadores, ¿cierto?, los funcionarios que trabajen ahí en los distintos establecimientos, se ha decidido por suspender las clases. Y precisamente este martes en la mañana, el presidente José Antonio Kast firmó un proyecto, son 2 proyectos de ley en materia de seguridad escolar, los que fueron firmados tanto por él como por sus ministros durante esta mañana en el Palacio de la Moneda. Por un lado está el proyecto Escuelas Protegidas y también está el otro proyecto, una primera iniciativa que busca introducir modificaciones al Código Penal, sumando nuevas circunstancias que sean agravantes para delitos que afecten precisamente a las comunidades educativas, a los establecimientos educacionales. Ese es en el marco del proyecto Escuelas Protegidas. Así que vamos a estar ampliando estas informaciones en los próximos minutos. Así que todos los detalles tanto en nuestra región de Valparaíso como a nivel nacional. Y tenemos, por supuesto, más informaciones e invitados. Estamos preparados para dar inicio a Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de Puranoticia.cl. Una jornada bastante extraña en la que hemos tenido en nuestra región de Valparaíso. Comenzamos con cielos completamente cubiertos esta mañana, con una neblina bastante densa en Valparaíso, en Viña del Mar y en Concón, específicamente en la costa de nuestra región de Valparaíso, lo que posteriormente, ahí pasada la mañana, se disipó esta neblina, esta vaguada costera bastante intensa, incluso a primera hora, alrededor de las 6 de la mañana, estaba prácticamente lloviznando en la costa de la región de Valparaíso. Y ahí estamos viendo en vivo y en directo para todos los que nos escuchan a través de la 102.5 FM, la 90.9 FM y por supuesto también la 96.1 FM. Estamos viendo, gracias a la gentileza de zapping.com, con sus cámaras puestas ahí de forma estratégica en distintos puntos del país. Estamos viendo en vivo y en directo. Esto es una imagen de la Avenida Perú en Viña del Mar. Estamos viendo ya que siendo las 6 de la tarde con 5 minutos, ya se nos está yendo el sol en este nuevo horario de invierno para nuestro país.
Cielos completamente despejados durante esta jornada y en Viña, y en la costa más bien digo, de la región de Valparaíso y del país no tenemos avisos de marejadas vigentes, así que usted puede disfrutar tranquilamente tanto del borde costero como por supuesto también de las distintas playas. Recuerde que el llamado siempre es al autocuidado. Nos vamos rápidamente a Valparaíso. Siempre Valparaíso se ve con más sol. No sé si es la inclinación de la cámara, pero siempre vemos como en Valparaíso pareciera que se pone el sol más tarde. Sabemos que no es así, por supuesto, pero es lo que pareciera por las imágenes. Ahí estamos, en la joya del Pacífico, en el puerto principal, si no me equivoco, es Avenida Francia, lo que estamos viendo en este momento. Bastante tráfico a esta hora en el plan de la ciudad puerto, ahí en el casco histórico de Valparaíso. Y con esta postal de la joya del Pacífico vamos a dar inicio a Pura Noticia PM, revisando los principales titulares a esta hora de la tarde en puranoticia.cl. Un nuevo remesón en el gobierno. El Ceremi del Trabajo habría renunciado a sus funciones. La salida de Carlos Montero se produciría solo 5 días de su nombramiento. Este nuevo remesón en el gobierno, el Ceremi del Trabajo habría renunciado a solo días de asumir la eventual salida de Carlos Montero. Se produciría solo 5 días exactamente de su nombramiento tras detectarse una presunta incompatibilidad que no había sido advertida previamente. Un nuevo escándalo finalmente ahí en el nombramiento de los distintos Ceremis. Vivimos hace escasos días también, durante este domingo, para ser exactos, la renuncia, ¿cierto?, del presidente del Ceremi de Salud, bien digo, de Aldo Ivani, y parece que se le sumaría un nuevo nombre, sería el de Carlos Montero, que habría renunciado a la Ceremi del Trabajo, una presunta incompatibilidad que no habría sido advertida. Super sueldos al interior del Congreso Nacional. Funcionarios ganan hasta 19 millones de pesos y superan incluso a las altas autoridades del propio Estado. Una investigación da cuenta de los sueldos que superan incluso al del presidente de la República y sin fiscalización externa. El sistema incluye bonos, asignaciones y también beneficios que agrandan esta brecha. La victimización del comercio cae en 17 puntos, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar, pero se mantiene finalmente la mayor percepción de inseguridad en nuestro país. Un 54%, un 54.5% mejor, para ser exacta, de los establecimientos comerciales de ambas ciudades fue víctima de algún delito durante el segundo semestre del año pasado, del año 2025. Una cifra que representa una caída de un 17.4 puntos en comparación al primer semestre del mismo año, del 2025, cuando la cifra alcanzó incluso el 71.9%. Una buena noticia, ya que cae, ¿cierto?, la victimización del comercio en 17 puntos en ambas ciudades, en Viña del Mar y Valparaíso, pero lamentablemente la percepción de inseguridad se mantiene en ambas ciudades. El gobierno del presidente de la República, de José Antonio Kast, temprano durante la mañana de este martes 7 de abril, de regreso ya en nuestro país, porque recordemos que estuvo en Argentina durante la jornada de este lunes, ingresó un proyecto contra la violencia escolar. Esta iniciativa incluye la revisión de las mochilas y también el fin a las capuchas, además de otras medidas. Una información que vamos a estar ampliando en los próximos minutos. Unificar protocolos y poder complementar las cámaras. El gobierno diseña estrategias ante las amenazas de ataques en colegios en nuestra región de Valparaíso. Las autoridades regionales activaron una mesa de trabajo tras las amenazas de tiroteos en distintos establecimientos, como lo revisábamos al comienzo de Pura Noticia PM, mientras evalúan medidas como mayor coordinación y además la televigilancia. Esto a raíz de las distintas alarmas que hemos tenido en las distintas comunas. Hubo una reunión donde participó el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones,
junto al Ceremi de Educación, Juan Carlos Klenner, y también estuvo el director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, Claudio Sepúlveda. Esto en una instancia en la que se abordó precisamente la creciente preocupación por los hechos de violencia que se registran dentro de estos últimos días en nuestra región. Vamos a estar ampliando en los próximos minutos. La rotura de una matriz provoca un verdadero colapso vial y daños a un microbús. Esto fue en el sector de El Belloto, de la comuna de Quilpué. Debido a esta emergencia frente a los centros comerciales que quedan en este sector, se recomendó a los conductores circular con precaución y optar por rutas alternativas para desplazarse por la comuna. Miren, ahí lo estamos viendo en pantalla. Es justamente en el cruce ahí donde está este Sencomol, donde están ahí los locales de Cencosud en El Belloto, en Quilpué, donde tiene lugar esta rotura de matriz que incluso dejó a un microbús con daños. Una información ahí bastante compleja en El Belloto. Son bastante impresionantes las imágenes. Realmente es impresionante la cantidad de agua que se pierde lamentablemente en las roturas de esta matriz. Lo tuvimos también temprano durante la mañana en Concón y ahora el panorama se repite. Esto fue específicamente en la calle Baden-Powell con avenida Freire en el sector de El Belloto de Quilpué. Se cae el paro obligado de los micros en nuestra región de Valparaíso. El Ceremi de Transporte confirmó ayudas para poder asegurar la continuidad del sistema sin ningún inconveniente. Un hombre lamentablemente perdió la vida cuando se dirigía a un centro de diálisis. Esto fue durante esta jornada en la comuna de Quillota de nuestra región de Valparaíso. El hombre se habría sentido mal de repente, se habría desplomado en plena vía pública. Una mesa de trabajo por violencia en los establecimientos educacionales se planteó la idea de unificar los protocolos de seguridad al interior de los colegios. Trabajadores de Prodemu denuncian sueldos impagos y una crisis interna. Los funcionarios indicaron que aún no son recibidos por la propia ministra de la Mujer. Una información bastante preocupante que remesa ahí a los trabajadores de Prodemu. Son más de 400 los funcionarios que acusan una incertidumbre por el no pago del pasado mes de marzo, atribuyendo el problema a trabas administrativas en la transferencia de recursos desde la CERNAMEG. Esto es en los sindicatos de la Fundación para la Promoción de Desarrollo de la Mujer. Eso es lo que significa Prodemu, Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, quienes denuncian públicamente este lamentable escenario, sueldos impagos y una verdadera crisis interna. Bueno, y el ex convencional Rojas Vade descartó un autoatentado y admitió falta de conciencia. Esto en medio de la declaración por su caso, si recordamos, ¿cierto? Cuando fue encontrado inconsciente al lado de su automóvil con distintos golpes, distintos escritos, y que estuvo internado por largos días, estuvo incluso en riesgo vital el ex convencional. En el interrogatorio que tuvo con la Policía de Investigaciones, precisamente el ex convencional reconoció episodios de amnesia durante los últimos tiempos. El presidente de la República, José Antonio Kast, resalta el liderazgo que tiene nuestro país, que tiene Chile en la industria aeroespacial. Esto fue durante esta jornada, este martes 7 de abril, en medio de la inauguración de la FIDAE 2026. Bueno, ahí revisamos los principales titulares a esta hora de la tarde, 6 de la tarde con 15 minutos, y nos vamos a ir inmediatamente a las calles de nuestra región de Valparaíso, porque tenemos bastantes informaciones de nuestra región. Nos vamos con nuestra unidad móvil, con Daniel Zunino, que nos trae los detalles de estas últimas horas. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes, 18 con 15 minutos. Y otra vez, parece chiste esto, pero es real. Preocupación generó en la comuna de Quilpué una nueva amenaza de tiroteo al interior de un establecimiento
educacional, esta vez en Quilpué. La habíamos comentado en la mañana, una amenaza similar en Villa Alemana. Esta vez le toca a Quilpué, situación que obligó a suspender las clases de forma preventiva para el día de mañana. ¿De qué hablamos? Del Colegio Los Reyes de Quilpué, donde fue encontrado un rayado al interior del baño de enseñanza media de la sede Luis Larco con la frase tiroteo el día 08 del 04, 8 de abril, o sea, el día de mañana. A raíz de este hecho, el establecimiento activó sus protocolos de seguridad y realizó la denuncia correspondiente a las autoridades. Además, se determinó una suspensión de todas las clases para este miércoles 8 de abril en todas sus sedes, información que fue publicada a través del sitio web oficial del colegio. Desde la comunidad educativa señalan también que la medida busca resguardar la seguridad y tranquilidad de estudiantes, docentes y funcionarios en coordinación con las autoridades competentes. A este lugar también cabe señalar, Camila, que llegó personal de Carabineros, quienes adoptaron medidas adicionales como la disposición de vigilancia especial durante la jornada. Un caso nuevo, esta vez el segundo caso en la provincia del Marga Marga, que se suma a otras amenazas similares en la región de Valparaíso. También hablábamos de Viña del Mar y Valparaíso, y que vuelven a encender las alertas también respecto a la seguridad que hay en los colegios. Estamos hablando de que esto parece chiste, Camila. Ayer lo comentábamos también respecto a lo ocurrido en Valparaíso, en Viña del Mar. Esta mañana también ocurrió en Villa Alemana y ahora en Quilpué. De verdad que da la impresión que mientras más se informa este tipo de situaciones, como que se inspira a que lo sigan haciendo. No se sabe si es algún tipo de jugarreta, algún tipo de broma del mal gusto, pero es lo que está ocurriendo con nuestra juventud actualmente, Camila. Adolescentes, sede media, fue en este caso también en el Colegio de los Reyes, al igual que en el Colegio Nacional, en la sede media también de la sede Santa Ana de Villa Alemana. Como tú lo decías, Daniel, es lamentable porque al parecer se está instalando como una especie de moda, ya que ha tenido quizás la repercusión que justamente los jóvenes buscaban. Hemos tenido clases suspendidas en 3 establecimientos educacionales, en el Colegio Los Reyes, en el Colegio Nacional, también durante este lunes en el Colegio Mar Abierto en Viña del Mar, porque como tú lo decías, si bien pueden ser una especie de broma, no sé a quién se divertiría con algo así, pero pareciera que sean o una broma, una jugarreta, como tú lo decías, pero desde los establecimientos educacionales tienen que igual tomar, ¿cierto?, las medidas preventivas, tienen que de todas formas tomar algún tipo de precaución. En este caso estamos viendo que están optando por suspender las clases y finalmente parece que quienes realizan estas especies de llamados, de mensajes anónimos, de amenazas, digámoslo con todas sus letras, estarían saliéndose con la suya, lamentablemente, porque logran su cometido, que seguramente es no tener clases o que no se les realiza alguna prueba. Vaya a saber uno por qué, cuál es el motivo detrás de estas amenazas reiteradas que hemos tenido en distintos establecimientos educacionales. Pero es lamentable porque los profesores, la comunidad educativa en conjunto, ¿cierto?, las directivas, tienen que tomar las precauciones del caso, porque no sabemos si se trata de una amenaza real, si es simplemente una mala broma, por decirlo de alguna forma, y entonces se tienen que tomar lamentablemente las medidas necesarias. Así es, Camila, entonces cerramos el tema respecto a esta amenaza de tiroteo que alertó al Colegio Los Reyes de Quilpué. Continuamos a Ciudad del Sol, seguimos esta vez con una noticia de carácter policial. Un importante golpe contra el crimen organizado se concretó en la comuna de Quilpué luego de que la policía uniformada lograra desbaratar una asociación criminal dedicada a la adulteración de vehículos y falsificación de documentación. Este procedimiento, Camila, déjame contarte, permite la detención de 5 personas, todas chilenas, mayores de edad y con antecedentes policiales, quienes operaban al interior de un taller mecánico. Claro, que se encontraba clausurado. Esto es lo característico del taller mecánico, que estaba clausurado por decreto municipal. Según explicó el mayor José Alavi de la segunda comisaría de Quilpué, el operativo se originó tras detectar la rotura de los sellos de clausura del recinto, lo que motivó una fiscalización en este caso, y tenemos palabras también de, en este caso, el mayor José Alavi. Escuchemos en detalle lo que nos dijo. En horas de la mañana, personal de Carabineros, en específico personal focalizado de la segunda comisaría de Quilpué, personal SIP y acompañados por parte de personal municipal,
hacen ingreso a un taller mecánico. Esto previo a una coordinación en conjunto para la fiscalización de una rotura de sellos que se había originado el día 25 de febrero del presente año. Se concurre a verificar el incumplimiento de un decreto alcaldicio que estaría incumpliendo la clausura de este taller mecánico, pudiendo observar que al interior de este recinto se mantenían 5 personas realizando trabajos ilícitos, en específico el cambio de números de serie de motores, como asimismo se encuentran 2 vehículos con encargo por uno de ellos por robo y otro por apropiación indebida. La totalidad de los vehículos son incautados, como asimismo se está realizando el trabajo de análisis de otros 7 motores que estarían involucrados de igual forma en el delito. Es importante destacar que esto es un trabajo en conjunto permanente que mantiene la Segunda Comisaría de Quilpué, en apoyo directo también de personal municipal, con quienes nos reunimos todas las semanas y planificamos de buena forma los operativos que vamos a realizar de manera semanal. En esta oportunidad obtuvimos excelentes resultados que vienen a otorgar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, quienes mantenían un alza en específico en el delito de robo de vehículos motorizados, y afortunadamente obtuvimos buenos resultados. Tal como escuchamos, Camila, este operativo se origina tras una detección de rotura de sellos de clausura del recinto, lo que motiva un operativo. Al ingresar, los funcionarios policiales sorprenden a los individuos realizando modificaciones ilegales, específicamente al cambio de número de serie de los motores de estos vehículos. En el lugar de los hechos se incautan 3 automóviles, uno de ellos con encargo vigente por robo, mientras que los otros 2 presentaban adulteraciones en sus motores. Además, se decomisó una motocicleta con encargo por apropiación indebida. Entonces, a esto se suman 18 placas patentes, equipos tecnológicos como DVR, cámaras de seguridad también, un notebook, otras herramientas utilizadas para modificar números de chasis y motores, e incluso un arma tipo Airsoft, una pistola de aire. Desde el municipio tenemos también declaraciones de la alcaldesa Carolina Corti. Escuchemos. Nosotros venimos desarrollando un trabajo con la administración actual y nuestro Departamento de Seguridad Pública, que es en conjunto. Todos los días lunes se establecen cuáles van a ser las rutas y cuáles van a ser las definiciones respecto de los delitos cometidos en Quilpué, Belloto y la zona rural. Hoy tenemos una excelente noticia, porque a través de una clausura que hubo a un taller mecánico, donde efectivamente no tenía la intención de ser taller mecánico, sino más bien transformar los vehículos y cometer el delito de adulterar los motores. Por tanto, había una recepción de vehículos robados. Hay varios de los instrumentos que se encontraron que son muy importantes para seguir determinando cómo es que este tipo de bandas criminales se apropian de lo que definitivamente no les corresponde, dejan una situación completamente de inseguridad a las familias de Quilpué, y hoy día con este trabajo en conjunto hace que se justifiquen correctamente todas las herramientas que nosotros como municipalidad le entregamos a Carabineros para poder perseguir los delitos y este tipo de bandas criminales. Tal como escuchábamos, Camila, este taller no funcionaba como un taller, más bien era un centro de operaciones para transformar vehículos robados y facilitar también su venta ilegal. Carabineros valora el trabajo entonces conjunto con Seguridad Ciudadana Municipal, señalando que este tipo de operativos responden a una planificación permanente para enfrentar el delito en la comuna. Finalmente, personal especializado del CEP de Valparaíso continuará con las diligencias en el lugar, incluyendo el peritaje de al menos 7 motores adicionales encontrados en el recinto. Un operativo que busca devolver mayor seguridad a los vecinos y frenar el mercado ilegal de vehículos en la zona. Entonces, este verdadero taller, que no era taller, sino que era usado como un centro de operaciones para falsificar motores, para adulterar motores y adulterar también vehículos en general para su venta ilegal. Una buena noticia entonces, Daniel, que nos llega desde la Ciudad del Sol en nuestra región de Valparaíso. Así es. Continuamos. Esta vez nos vamos a los Andes, porque detectives de la Policía de Investigaciones logran desarticular una agrupación intelectual dedicada a cometer robos con violencia e intimidación en la provincia de los Andes, afectando principalmente a conductores de aplicaciones de transporte. El procedimiento fue desarrollado por la Brigada Investigadora de Robos
de la PDI en coordinación con el Ministerio Público y permite la detención de 3 personas, 2 hombres adultos y un adolescente, todos chilenos. De acuerdo a antecedentes conocidos, los imputados operaban bajo la modalidad de falsos pasajeros, solicitando servicios de transporte para luego intimidar y robar a sus víctimas. Tras diversas diligencias investigativas, análisis de información también y trabajo de inteligencia policial, esto también es importante, se gestionaron órdenes de entrada y registro en domicilios ubicados tanto en los Andes como en la zona de San Esteban, logrando concretar la captura de los involucrados. Durante el operativo, además, se recuperaron especies pertenecientes a una de las víctimas correspondiente a un delito ocurrido en diciembre del año pasado, del 2025, lo que permitió fortalecer la vinculación de los detenidos con los hechos investigados. Tenemos palabras, entonces, escuchemos al subprefecto de la Brigada Investigadora de Robos de los Andes, Alex Silva Vega. Detectives de esta Brigada Investigadora de Robos de los Andes, en coordinación con la Fiscalía Local de los Andes, lograron desarticular una asociación delictual dedicada a la comisión de delitos por robo con violencia e intimidación que afectaron a conductores de la aplicación de transporte Didi bajo la modalidad de falsos pasajeros y en la cual está integrada por 3 sujetos de nacionalidad chilena, 2 de ellos 18 años y un tercero de 17. En este contexto y en virtud a los antecedentes investigativos y medios de prueba reunidos, se gestionaron órdenes de detención con facultades de entrada a registro e incautación para los domicilios de los imputados, las que fueron ejecutados en las comunas de Los Andes y San Esteban, logrando la detención de los involucrados, además de recuperar en uno de los inmuebles intervenidos especies pertenecientes a una de las víctimas afectadas en el mes de diciembre del año 2025. Cabe hacer presente que esta brigada especializada mantiene diligencia investigativa en curso orientadas al análisis y cruce de información respecto de otros hechos de similares características a fin de establecer eventuales vínculos y participación de los imputados en unos nuevos ilícitos. Finalmente, conforme a instrucciones del Ministerio Público, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de los Andes para el respectivo control de detención y formalización. 3 integrantes entonces de una agrupación delictual de los Andes, tal como escuchamos Camila. Se indica que las diligencias van a continuar en desarrollo con el objetivo de establecer si los imputados estarían además involucrados en otros delitos de características similares en la zona. Por instrucción del Ministerio Público entonces, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención. Una buena noticia y para la comuna de Los Andes. Finalmente son 3 integrantes de una agrupación delictual que son sacados de circulación, por decirlo de alguna forma, Daniel. Sí, y también lo curioso, Camila, es lo que comentábamos también en otras ocasiones respecto a la protección, y no la protección que tienen los conductores de aplicaciones. En este caso de la aplicación Didi, hablamos también de conductores de Uber que también han sido asaltados. Y en este caso, claro, el foco, el blanco de esta agrupación era estafar, mejor dicho, robar, cometer delitos arriba de autos de aplicación Didi. ¿Y cuál es el foco de eso, Daniel? La verdad da la impresión que la poca regulación que existe con las cuentas también, porque claro, desde un teléfono se puede crear una cuenta, quizá un perfil falso, vaya a ser uno para poder tomar un vehículo y claro, ahí está el foco. Muchas veces también hay conductores que solamente aceptan efectivo, por lo tanto otros que optan por tarjeta, otros que optan por el efectivo. Quizás el foco está en poner el viaje en efectivo para que, claro, para detectar qué choferes trabajan con efectivo y ya una vez arriba del vehículo procede a robarle. Y por esto, Daniel, es tan importante cuando uno solicita, ¿cierto?, como pasajero, un vehículo de aplicación, sea Didi, ¿cierto?, Uber, Cabify y las distintas aplicaciones que están en el mercado. Lo importante que es fijarse que la persona corresponda con el perfil. Si a mí me dicen que Daniel Zunino, por poner un ejemplo, me va a venir a buscar en su automóvil, tengo que revisar que efectivamente la persona que me está recogiendo, el chofer, ¿cierto?, sea concordante con la imagen de la cuenta y también con el nombre, que sea. Ha pasado, Daniel, muchas veces que tiene nombre femenino y llega un hombre, por ejemplo, el conductor del chofer, o llega otro auto u otra patente, ¿cierto? Y eso es
sumamente complejo, Daniel. El llamado siempre es al autocuidado, al, lamentablemente, estar a la defensiva. Tiene que concordar, ¿cierto?, tanto el vehículo como el chofer con el perfil cual te aceptó el viaje. Es sumamente importante para la seguridad también de los usuarios que buscan o el medio de transporte, ¿cierto?, que solicitan este tipo de transporte, que lamentablemente uno debe andar a la defensiva y tienes que asegurarte y no confiar. Realmente es preferible pedir otro Uber, ¿cierto?, otro vehículo de aplicación de transporte y esperar a que te recoja, pero el llamado es a nunca subirse si el chofer no concuerda, ¿cierto?, con el perfil, con el sexo, con la foto, y el vehículo también, el revisar la patente, Daniel, porque muchas veces pasa esto, son sustraídos quizás, imagínate un conductor que le sustraen el automóvil, le sustraen también el celular y siguen haciendo viajes quizás para poder ir asaltando a los distintos pasajeros, así que bastante cuidado hay que tener con este tipo de aplicaciones. Son maravillosas quizás y todos estamos de acuerdo con eso, a más de a uno sin duda nos han salvado en algún momento, pero hay que tomarlas con sumo cuidado, Daniel. Así es, Camila. Con precaución siempre al usar las aplicaciones de transporte. Continuamos con más informaciones. Esta vez seguimos en Quilpué. Jornada acontecida en Quilpué también la de hoy, porque una emergencia vial se registró la tarde de este martes en la comuna de Quilpué que habíamos mencionado, luego de una rotura de matriz. Esto ocurre en una intersección bastante concurrida, Camila. Acá hay muchos supermercados. Está un supermercado mayorista, hay otro supermercado de cadena, hay un centro comercial, hay también una automotora que antes era un supermercado, por tanto es una avenida bastante concurrida. Esta, la avenida Freire con calle Baden-Powell, que es como el sector, conocido como el sector industrial de Quilpué. ¿Qué ocurrió? Se rompió una matriz entonces, hubo una gran acumulación de agua en la calzada, provocó un colapso vehicular y dificultades para la circulación. Producto de esta situación también un microbús de la locomoción colectiva resultó con daños luego de que la fuerza del agua provocara la rotura de algunos de sus vidrios sin que hasta el momento se reporten lesionados. En el lugar trabajaron equipos de emergencia para controlar la situación y avanzar en la reparación de la matriz de emergencia. Las autoridades hicieron un llamado en su momento a los conductores a circular con precaución y a optar por rutas alternativas mientras se mantengan labores en el sector. Es lo que teníamos durante esta tarde en Quilpué. Esta sorpresiva, de verdad, llama mucho la atención, Camila, porque es bastante llamativa esta rotura de matriz que impacta con los vidrios de una micro, los termina rompiendo y claro, genera también una congestión vial importante porque, como te decía, es una intersección bastante concurrida. Hay supermercados, centros comerciales, también centros de construcción, hablamos también locales donde se compra materiales de construcción, por lo tanto es muy concurrida esta avenida. Por acá me decían Quilpué cosas. Quilpué cosas, claro. Al parecer siempre hay algo nuevo que sucede ahí en la Ciudad del Sol, en la provincia de Malgamarga. Siempre tenemos hechos insólitos, pero esto no solamente fue acá, Daniel. También tuvimos en la comuna de Concón una rotura de matriz en la avenida Magallanes, que incluso un camión que tenía carga al pasar colapsó simplemente la avenida, colapsó el pavimento y ahí el camión terminó con una rueda incrustada en la avenida Magallanes. Bastantes roturas de matriz hemos tenido en la región de Valparaíso, pero esta es impactante, la de Quilpué, Daniel. De verdad, las imágenes llegan a dar risa, porque estamos con cosas. O sea, sabemos que la situación no es graciosa, de hecho, provocó gran congestión ahí en el sector de calle Baden-Powell con avenida Freire. Claramente los automóviles también se pueden ver dañados por este tipo de rotura de matriz, pero es impresionante realmente el agua que se pierde, la cantidad de agua, ¿cierto?, que se ve a toda presión por los aires. No, si son Quilpué cosas, la verdad es que existen Quilpué cosas y Villa Alemana cosas, de verdad que ocurre cada cosa, valga la redundancia, en Villa Alemana y Quilpué. Y claro, afortunadamente en el pasto que se ven imágenes no habían vaquitas, porque generalmente se ponen las vacas. Te iba a decir lo mismo, Daniel. Con vacas. Me acuerdo en ese bandejón central, si no mal recuerdo, incluso una vaquita hace algunos años dio a luz. Ahí en pleno bandejón central que estamos viendo, una vaquita lo escogió como su pesebrera y dio luz ahí en plena Baden-Powell con avenida Freire. Es bastante concurrido ese sector, Daniel. Sí, muy concurrido. Y repasemos entonces también lo que ocurrió
Concón. Ahí tenemos la imagen justamente en pantalla de lo que ocurrió en Concón durante esta mañana. Un camión que se hundió simplemente en el pavimento, que estuvo debilitado por la rotura de una matriz. Y esto fue en Avenida Magallanes, en la comuna de Concón, uno también de los ejes centrales de la comuna. Y también tenemos varios supermercados en esos sectores. Está el Santa Isabel, Líder, el Totus. Es como una de las partes comerciales que tiene la comuna de Concón, e incluso se debió suspender completamente el tránsito ahí en Avenida Magallanes. Sí, no, sí, de verdad fue también importante lo ocurrido en Concón, este camión que termina hundiendo el pavimento debilitado por la rotura de la matriz en la Avenida Magallanes, y esto ocurre en la mañana. O sea, hablamos de que el atochamiento también para ir a dejar a los niños al colegio, para ir a los respectivos trabajos, también tiene que haber sido bastante importante. Y también sabes que, Daniel, en la Avenida Magallanes, precisamente en ese sector, durante el invierno pasado vivimos esto bastante seguido. No me atrevería a decir que todas las semanas, pero sin duda todos los meses había ahí gran cantidad de agua, inundado por completo, muchas veces inundado por completo, realmente no se podía cruzar en esta avenida. Esto justamente en Avenida Concón Reñaca con Avenida Magallanes, es decir, donde se juntan dos de las principales arterias de la comuna de Concón. Se juntaba ahí gran cantidad de agua, era muy difícil cruzar la vía pública, lo vimos en repetidas ocasiones durante el pasado invierno, ¿cierto? Otoño-invierno, y generalmente hay problemas ahí de agua, ¿cierto? De agua, sea rotura de matriz o sea una fuga de agua, lo que ya vemos debilitó por completo el pavimento. Exactamente. No, de verdad que hay que tener bastante cuidado con este tipo de situaciones. El pavimento, cada vez que se rompe una matriz, se debilita, eso es lo que la gente no entiende. No es llegar y pasar sobre un charco, una poza, el agua es lo de menos. Lo que pasa es que el pavimento que está relleno por abajo se debilita. Eso es lo que ocurre, la gente no entiende. Bueno, y por eso lo vemos en las lluvias, ¿cierto? Que después de las lluvias se va el agua y vemos los hoyos que quedan, ¿cierto? En distintas calles de nuestra región de Valparaíso, que es precisamente por lo que mencionas tú, Daniel. O los socavones también. También. No lo llame, Daniel, sí. No lo llame. Tuvimos hartos socavones en los últimos inviernos acá en la región de Valparaíso, así que mejor ni decirlo para que este invierno no tengamos una nueva novedad. Exactamente. Continuamos porque esta visita en la región de Valparaíso. Tuvimos una flamante visita y ya lo tenemos en pantalla. Esto fue esta jornada. Exactamente. Un importante anuncio en materia de protección a la infancia se realizó en la región de Valparaíso, donde autoridades presentaron un plan piloto orientado a garantizar el derecho de niños, niñas y lactantes a vivir en el entorno familiar. La iniciativa fue dada a conocer por la ministra de Desarrollo Social y Familia. Ella fue nuestra visita ilustre e importante de esta tarde, María Jesús Wolf, en una actividad desarrollada en dependencias del FAE Valparaíso, instancia que contó además con la participación del subsecretario de Niñez Marcelo Sánchez, el director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, y el delegado presidencial regional, Manuel Millones. El plan busca avanzar en la desinternación de menores que actualmente residen en centros de primera infancia, promoviendo su integración a familias de acogida u otros entornos que garanticen su desarrollo integral. Durante la jornada, las autoridades entregaron, antecedentes sobre la realidad regional y detallaron también las acciones que se implementarán para abordar este desafío, apuntando a fortalecer este sistema de cuidados y protección, priorizando también siempre el bienestar de los niños y niñas. Tenemos palabras entonces del delegado presidencial Manuel Millones. Y nos interesa conocer en detalle qué es lo que hace este espacio, que es muy importante respecto a la familia acogida, qué es lo que queremos fortalecer como gobierno. Cambiar la lógica desde el punto de vista de cómo se trabaja hoy día con los niños. En términos personales me ha correspondido trabajar mucho con menores y a veces hay temas que nos dan vergüenza, como por ejemplo que esta región sea la segunda en materia de explotación sexual infantil. Y hemos armado por la policía grupo de tarea para enfrentar este problema. Por eso que es tremendamente importante lo que se realiza como gobierno y particularmente esta repartición. Escuchamos al delegado presidencial dando una también alarmante cifra estadística respecto a lo que ocurre con los menores de nuestra región de Valparaíso también.
hay que tener ojo con lo que dijo. Y también conversó con nosotros también la ministra, la invitada estrella de la jornada, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wolf. Escuchemos. Primero comentarles que como ministra de Desarrollo Social y Familia, cuando veo lo que está ocurriendo en nuestro país, cuando veo la violencia que estamos viviendo en los jóvenes, lo primero que tenemos que preguntarnos son las causas. Hoy día el gobierno ha lanzado 2 proyectos de ley que buscan que las escuelas sean seguras, pero tenemos que preocuparnos además, y en eso estamos trabajando y por eso convocamos un comité social de emergencia con distintos ministerios que están vinculados a la prevención temprana, en justamente mirar lo que está ocurriendo con los niños de nuestro país y darles oportunidades, darle un camino de desarrollo real. Y lo que estamos lanzando hoy día es un plan justamente que apunta a los niños que más requieren hoy día de apoyo. ¿Dónde como gobierno tenemos que concentrarnos? En estos niños que han sufrido situaciones de abandono. Hoy día sabemos que esta región tiene 82 niños que pueden estar en acogimiento familiar, que lo requieren. Sabemos lo importante que son los primeros 1000 días para el desarrollo de un niño, que verdaderamente podemos cambiar el futuro de un niño y su presente. El apego es fundamental. Hablamos mucho de apego y tenemos niños en hospitales que lo requieren, que lo necesitan urgentemente. Por eso hoy día venimos aquí a hacer un llamado de solidaridad, un llamado de acompañamiento, un llamado de abrir las puertas de nuestros hogares y dar acogimiento, dar cariño, dar cuidado. A veces, ahora vamos a escuchar el testimonio de familias de acogida que muchas veces cuentan lo difícil que es luego la separación. Y lógico, están entregando amor, están desarrollando un vínculo significativo. Y justamente eso es lo que le está cambiando la vida a esos niños. Así que hoy día ya lanzamos junto al presidente el plan Crecer en Familia en la región de la Araucanía. Hoy día con mucha alegría venimos a lanzarlo a esta región. Hemos decidido hacer un piloto de una intervención coordinada, intersectorial, entre todos los actores que hoy día se involucran en la implementación de este plan, que es desde el Servicio de Protección Especializada. Hoy día me acompaña el director Claudio Castillo, también el Servicio de Salud tiene un rol relevante, los tribunales de familia, además de la Defensoría de la Niñez, por lo que si nos ponemos todos juntos a actuar con urgencia y a convocar al país en una urgencia social como esta, creemos que podemos generar un impacto que en 15 años más lo vamos a agradecer. Vamos a ver cómo nuestra juventud florece gracias a las oportunidades que damos a los niños cuando están partiendo su vida y su desarrollo. ¿Cuáles son los objetivos de este plan? En concreto, primero, eliminar la institucionalización temprana, que no hayan niños en residencia en sus primeros años de vida, reducir los tiempos de permanencia en las residencias, que sea más rápido, más oportuna nuestra acción y nuestra coordinación, fortalecer el sistema de familias de acogida. Sabemos como país que tenemos muchos desafíos asociados y estamos actuando fuertemente en esa línea, garantizar trayectorias de protección estables y además fortalecer la coordinación intersectorial. Hacemos un llamado entonces a esta región a que se informen, vamos a hacer convocatoria de familias de acogida y prontamente ahora, después de esta actividad, vamos también a escuchar para que nuestro desarrollo de políticas públicas, y esto es fundamental, desde el Ministerio de Desarrollo Social, sea desde la escucha, desde quienes hoy día están implementando los programas y no solamente desde Santiago. Por eso también tenemos un carácter regional importante y los invitamos a hacerle seguimiento y a que todos nos hagamos parte de algo que es tan relevante para el presente y futuro de nuestro país. Así es, muy relevante entonces, los niños son el futuro de nuestro país. Escuchábamos en la voz de nuestra ministra de Desarrollo Social y Familia. Y también quien se refirió a esto fue el director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo. Escuchemos.
De protección estamos muy comprometidos con poder restituir el derecho de niños y niñas a vivir en familia, y para eso, como decía la ministra, el llamado es que la sociedad pueda informarse respecto de los requisitos a través de la página web del servicio www.servicioproteccion.gov.cl o a través de nuestro call center *6141. Los requisitos para ser familias de acogida es que las personas tienen que tener más de 18 años, no estar condenados ni tener inhabilidades para trabajar con niños, pero además se hace un proceso de evaluación formativa de las familias, los acompañamos, las familias no quedan solas, y parte fundamental de lo que plantea la ministra del lanzamiento de este plan piloto del gobierno también incluye el intersector, y ahí tenemos que reconocer que la Dirección del Trabajo acaba de reconocer que todas las familias de acogida tienen los mismos derechos laborales que cualquier familia biológica. Creemos que es un avance significativo que nos va a permitir convocar a más familias de la región de Valparaíso. Daniel, ahí escuchábamos, ¿cierto?, al director regional en esta pauta, ¿cierto?, donde asistió la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Gulf. También vemos ahí al delegado presidencial de nuestra región, Manuel Millones. Y también me llama la atención que veo por ahí al Ceremi de Desarrollo Social y Familia en nuestra región de Valparaíso, a Nicolás Cerda. Yo creo que es la primera actividad oficial que tiene como Ceremi tras haber sido anunciado en el cargo. Así es, estaba el Ceremi de Desarrollo Social también, Nicolás Cerda, pero no habló en esta ocasión, no dirigió ningún tipo de palabra. Al parecer estaba con problemas a la voz, según lo que pude escuchar. Lamentable, hizo ahí acto de presencia, nomás le tocó hacer al Ceremi de Desarrollo Social y Familia, quien ya está instaladísimo en su cargo. Vemos una muy buena noticia, seremías que finalmente están funcionando en nuestra región, a diferencia, cierto, de otras que han tenido bastantes problemas. Esa es la realidad. Exactamente, esa es la realidad. Hay seremías que de verdad duraron muy poco, otros que están sin asumir. De verdad hay un verdadero caos en las seremías. Más adelante tendremos novedades también respecto a qué es lo que ocurre. Se hablaba de una terna también nueva que presenta el delegado presidencial respecto a los seremis que faltan, así que vamos a estar bien atentos a aquello. Por supuesto que vamos a estar atentos a aquello. ¿Tú sabías que la ministra de Seguridad y Familia, de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Gulf, es precisamente oriunda de nuestra región de Valparaíso? Sí, es porteña, es de nuestra región. Es de nuestra región, sí. Exacto, es de la región de Valparaíso. Nació acá, pero terminó su enseñanza media en la región metropolitana. Pero es oriunda de la ciudad de Valparaíso, tengo entendido precisamente. Sí, 13 de febrero del 1990. Es bastante joven la ministra. Sí, tiene 36 años cumplidos hace poquito. Bastante joven, igual que la titular de Educación, Daniel, también es bastante joven, 39 años. Muy joven, así que es lo que tenemos hasta esta hora, 18:48 minutos, y déjame contarte, Camila, ya está oscuro. Me sorprende, ya está oscuro. ¿Verdad, Daniel? Ya está ahí, ya se escondió el sol, ya damos por iniciado, así ya no podemos seguir aferrándonos ahí al verano, Daniel, por más que hayan algunos días lindos, que tengamos todavía altas temperaturas, no podemos seguir aferrándonos lamentablemente al verano. Ya estamos en pleno mes de abril, otoño ya, horario de invierno, es la realidad en nuestro país durante los próximos meses, sin duda. ¿Ya está oscuro, Daniel? Sí, ya está oscuro, triste realidad, a guardar el bloqueador. No, el bloqueador todo el año, Daniel, no lo voy a dejar guardar el bloqueador todo el año. Los rayos solares son dañinos todo el año, la temporada, sobre todo entre las 11 del día y las 5 de la tarde. Usted tiene que usar de todas maneras bloqueador solar todos los días, Daniel. Muy bien, anotado entonces, anotado. Muchas gracias, Daniel Zunino, encargado de nuestra unidad móvil, la unidad móvil de puranoticia.cl. Muchas gracias, Daniel, por todas las informaciones durante esta jornada. Que esté muy bien, Camila. 18:06 de la tarde con 49 minutos en Pura Noticia PM. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones de nuestra región de Valparaíso y por supuesto también de todo el país. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde,
en todas nuestras plataformas. 18 horas con 55 minutos de este martes 7 de abril. Ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, en la pantalla y por supuesto también la señal radial de puranoticia.cl para que sigamos revisando las principales informaciones de nuestra región de Valparaíso, pero también en todo el país durante las últimas horas. Tenemos un invitado que ya va a estar con nosotros, pero antes revisamos los principales titulares a esta hora de la tarde. Un nuevo remesón en el gobierno de nuestra región de Valparaíso. El Ceremi del Trabajo habría renunciado a solo días de asumir su nuevo cargo. La eventual salida de Carlos Montero se produciría a solo 5 días de su nombramiento tras detectarse una presunta incompatibilidad no advertida previamente. Supersueldos al interior del Congreso Nacional. Funcionarios ganan hasta 19 millones de pesos y superan incluso a altas autoridades del Estado. Una investigación da cuenta de sueldos que superan incluso al del propio presidente de la República, José Antonio Kast, y sin fiscalización externa. El sistema incluye bonos, asignaciones y también beneficios que agrandan esta brecha. La victimización del comercio cae en 17 puntos en la ciudad de Valparaíso y en Viña del Mar, pero se mantiene lamentablemente la mayor percepción de inseguridad del país. Un 54.5% de los establecimientos comerciales de ambas ciudades fue víctima de algún delito durante el segundo semestre del año pasado, del año 2025, una cifra que representa una caída de 17.4 puntos en comparación al primer semestre del mismo año, es decir, el primer semestre del año 2025, cuando la cifra alcanzaba el 71.9%. El gobierno del presidente de la República, José Antonio Kast, ingresó un proyecto contra la violencia escolar. La iniciativa, que fue firmada durante la mañana de este martes 7 de abril, incluye la revisión de las mochilas e incluso el fin a las capuchas. Unificar protocolos y poder también complementar cámaras. El gobierno diseña estrategias ante amenazas de ataques en colegios de nuestra región de Valparaíso. Las autoridades regionales activaron una mesa de trabajo tras las distintas amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educacionales, mientras evalúan medidas como mayor coordinación y televigilancia. Esto, recordemos, tras los episodios ocurridos en Viña del Mar, en Valparaíso, en Quilpué y en Villa Levana durante las últimas tan solo 48 horas. Es por eso que se realizó una reunión de trabajo con el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, además del Ceremi de Educación, Juan Carlos Kleiner, y el director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, Claudio Sepúlveda, instancia en la que finalmente se abordó la creciente preocupación por estos hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas en distintos establecimientos educacionales en nuestra región de Valparaíso. Una rotura de matriz provoca un verdadero colapso vial y daños incluso en un microbús. Esto fue en la comuna de Quilpué, en nuestra región de Valparaíso. La emergencia se registró específicamente en la intersección de calles Baden-Powell con Avenida Freire. Se cae el paro obligado de micros en nuestra región de Valparaíso. El Ceremi de Transportes confirma ayudas para poder asegurar la continuidad de este sistema. Un hombre lamentablemente perdió la vida cuando se dirigía al centro de diálisis. Esto fue en la comuna de Quillota, en nuestra región de Valparaíso. El hombre lamentablemente se habría sentido mal, se habría desplomado en plena vía pública. El senador Miguel Ángel Becker estuvo con nosotros durante esta mañana en Pura Noticia Matinal, donde aseguró que esperaban más de Kast en materia de seguridad. El parlamentario se mostró bastante crítico de la gestión que ha tenido en el primer mes de mandato el presidente de la República.
Trabajadores de Prodemo denuncian sueldos impagos y una crisis interna. Los funcionarios de precisamente la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, Prodemo, indicaron que aún no son recibidos por la propia ministra de la Mujer y mantendrían incluso los sueldos impagos del pasado mes de marzo. El ex convencional Rodrigo Rojas Vade descartó un autoatentado y admitió que tenía falta de conciencia. En el interrogatorio que sostuvo con la Policía de Investigaciones, el ex convencional reconoció incluso que había tenido episodios de amnesia. El presidente de la República, José Antonio Kast, resalta el liderazgo que tiene nuestro país en la industria aeroespacial. Durante la inauguración de la FIDAE 2026 estuvo precisamente presente el mandatario, donde destacó la industria aeroespacial en nuestro país. Bueno, ahí revisamos los principales titulares a esta hora de la tarde en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Y siendo las 19:01 de este martes 7 de abril, estamos ya con nuestro primer invitado, porque precisamente durante esta jornada se celebra el Día Mundial de la Salud. Y este año, precisamente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, propuso el apoyo a la ciencia y también la importancia en la colaboración, multilateral para poder llevar la evidencia precisamente a la acción. Y es por eso que ya estamos en contacto con el investigador del Centro de Genética y Genómica de la Universidad del Desarrollo. Me refiero a Ricardo Armisen. No sé si estoy diciendo bien su apellido. Ahí usted me corrige. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a Pura Noticia PM. Buenas tardes. Sí, Ricardo Armisen. Ricardo, suena muy bien. Gracias. Así era, perfecto, está ahí confundida. Hoy celebramos un día bastante especial, es el Día Mundial de la Salud, ¿cierto? Donde, como lo mencionaba, la OMS habla sobre la importancia de la colaboración multilateral, ¿cierto? Y es por eso que estamos en contacto con usted, con especial foco, ¿cierto?, en la colaboración público-privada como un motor que pueda dar sentido a la investigación y a los desafíos de la ciencia, Ricardo. ¿Cómo es esto? A ver si usted nos puede explicar un poco más en detalle, ¿cierto?, con palabras simples para los que no somos expertos, ¿de qué se trata esta propuesta de la OMS? Bueno, ¿no es cierto? El salud... Tenemos enormes desafíos y en los últimos años hemos aprendido dos cosas. Uno, los problemas de salud no tienen fronteras, en el sentido, no solo en el sentido de los países, ¿no es cierto? Lo que nos demostró la pandemia o los problemas de salud derivados de un evento climático o un evento, por ejemplo, un terremoto o un incendio u otro, o en este caso una infección viral, sino que también pueden ser de tal complejidad que requiere la participación de múltiples actores. Y en ese sentido, aparte de la colaboración entre países, ¿no es cierto?, también dentro de un país, y Chile también tiene una bonita experiencia al respecto, es necesario alinear esfuerzos de lo que tradicionalmente llamamos sector público y equivocadamente quizás versus el sector privado. En investigación en particular, en general, el sector público aporta pertinencia, le da sentido o una suerte de prioridad o misión a la investigación que debemos realizar, y por el otro lado el sector privado muchas veces puede aportar capacidad de gestión, de transferencia, de implementación de los hallazgos y de las cosas buenas que hayamos descubierto, y que a veces en el sector público no se tiene tanta agilidad como para llevar estos procesos al público, a los pacientes, a la sociedad en general. Ricardo, ¿y por qué vemos quizás esa diferencia tan marcada con las investigaciones en el ámbito público y privado? Tradicionalmente ha habido como esta dicotomía que yo pienso que es un poco falaz respecto a que en el sector público uno tiende a pensar en problemas más bien que involucran a muchas personas, que tienen un centrado lo que se entiende como bienes públicos o que son problemas de la sociedad, y muchas veces los esfuerzos del sector privado están más orientados a la generación de recursos, de utilidades. Pero en mi opinión, ambos impulsos, ¿no es cierto?, la necesidad de encontrar soluciones a grandes problemas de salud nacionales y el incentivo que genera que detrás de esos problemas hay una industria, hay una economía, o hay incentivos económicos, ha demostrado ser virtuosa en general, y los sistemas de salud desarrollados, como en Europa en particular, los estados y los privados y las empresas y las universidades colaboran de forma bastante virtuosa con el fin de que la investigación se acelere y eventualmente los buenos hallazgos
lleguen rápidamente a la sociedad. Y en eso, ¿no es cierto?, el mundo en general es una economía abierta y orientada al mercado. La verdad es que pareciera ser un modelo exitoso en muchos sentidos. Ricardo, y por otro lado, ¿cómo podríamos incentivar de alguna forma el trabajo conjunto precisamente con los servicios privados y los servicios públicos? ¿Cómo se podrían complementar ambos? Bueno, Chile tiene un desafío. La mayor parte de la investigación, en particular la investigación más de tipo básico y un porcentaje no menor de la investigación aplicada, ocurre en las universidades. Ya sean, independientes de que estas sean públicas o privadas, en su propiedad, las universidades todas tienen este carácter académico y que en general no están muy orientadas a la implementación de soluciones en la sociedad. Y por otro lado, el sector privado en general en Chile no invierte mucho en investigación y desarrollo, y menos en etapas iniciales. Entonces, para esto lo que hay, y yo creo que habría que fortalecer, son estos instrumentos que en algunos casos aportan financiamiento por parte del Estado, y en muchos casos ese financiamiento se complementa con financiamiento del sector privado, que identifiquen áreas que pueden ser de necesidad y de interés para el país o para la sociedad, y donde además converjan los intereses económicos y de investigación de una institución académica y de una institución privada como una empresa. Ese modelo ha demostrado, tiene, yo diría, su principal expositor en Chile, en Corfo, y en países europeos tradicionalmente allá hay una larga tradición de ese tipo de implementación de la actividad científica, donde hay un contacto muy estrecho y sin mucha desconfianza entre el sector privado y el público. 19:06, 7 minutos, acaba de cambiar el reloj. Estamos conversando hasta ahora con Ricardo Armisen, que es investigador del Centro de Genética y Genómica de la Universidad del Desarrollo. Todo esto a propósito del Día Mundial de la Salud, donde la OMS, ¿cierto?, propone este tema a conversar, la colaboración específicamente en el mundo público y privado como un motor que pueda dar sentido, ¿cierto?, a la investigación. Ricardo, ¿por qué es tan importante poder fortalecer la colaboración entre el mundo privado y el mundo público, ¿cierto?, en los distintos establecimientos médicos, como en la investigación científica? ¿Por qué es tan importante hacer esta cohesión entre ambos mundos, por decirlo de alguna forma? Bueno, yo creo que la complejidad de los problemas de salud actuales solo aumenta. Afortunadamente, ¿no es cierto?, nuestras expectativas de vida, tanto en Chile como en tantos otros países, hacen que nuestra población fallezca, ¿no es cierto?, a edades mucho más avanzadas, pero eso trae aparejado enfermedades crónicas de gran complejidad, como son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y otras. Y estos desafíos de salud son de alta complejidad científica y de alta complejidad en términos del manejo hospitalario y del costo que esto tiene. Y la verdad es que yo creo que es un momento de aunar virtudes. Los sectores privado y público tienen virtudes complementarias en términos de su intensidad, de sus capacidades, de su velocidad. Y yo siento además que la sociedad espera respuestas en plazos cada vez menores, ¿no es cierto? Vivimos en tiempos de más inmediatez. A lo mejor, voy a inventar, la cura de la penicilina tomó muchísimos años en ser descubierta. Hoy día estamos expectantes ante la nueva cura de un cáncer en particular, un nuevo tratamiento, y esperamos que estos hallazgos lleguen rápidamente a aquellos quienes más lo necesitan. Y es ahí donde esta sinergia público-privada puede ser particularmente virtuosa en acelerar la disponibilidad de estos descubrimientos, de estos nuevos tratamientos, nuevas técnicas para la población que lo necesita. Ricardo, y hoy en día, ¿cuáles serían las principales, quizás por decirlo de alguna forma, barreras que dificultan finalmente una colaboración efectiva entre el mundo público, entre el mundo privado, quizás también el Estado, por otro lado la academia, ¿cierto?, el trabajo importante que ustedes hacen puntualmente en la Universidad del Desarrollo, pero también en otros establecimientos, ¿cierto?, de educación, que se realizan bastantes investigaciones, estudios que también finalmente llegan a buen puerto? ¿Cuál sería la principal barrera que hoy en día imposibilita este engranaje, por decirlo de alguna forma, y que funcione todo de manera coordinada? Bueno, siempre tenemos un desafío en el financiamiento, ¿no es cierto? Históricamente Chile ha invertido un porcentaje relativamente bajo de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo en todas las áreas, y esto es combinado estatal y privado, pero eso es como una realidad, ¿no? Eso es así. Si dejamos eso de lado, uno identifica dos áreas. Yo creo que hay un problema cultural quizá, que es más amplio que la colaboración público-privada en investigación, y en cierta manera la desconfianza se ha convertido como en algo que ha permeado las formas en que nos relacionamos entre nosotros.
Y eso de cierta forma dificulta aún más la establecer nuevas colaboraciones y las cuales por supuesto requieren el desarrollo de confianzas para que sean fructíferas. Y por otro lado tenemos, yo creo, un tema de nuestra comunidad científica para el tamaño del país, ¿no es cierto?, es relativamente pequeña. Tenemos masa crítica de investigadores, no en todas las áreas del conocimiento, no en todos los desafíos, y quizás nos faltaría a lo mejor definir áreas prioritarias donde esta colaboración público-privada haga sentido en el corto plazo, cosa que podamos mostrar casos de éxito donde estas alianzas resultan ser exitosas y eso disminuye las barreras construye confianzas, ¿no es cierto?, y permite que haya otros académicos y empresas que se animen a emprender en ese sentido. 7:11 conversamos a esta hora con Ricardo Armisen, que es investigador del Centro de Genética y Genómica de la Universidad del Desarrollo, a propósito del Día Mundial de la Salud. Y si pensamos, Ricardo, en el futuro, ¿cierto?, si miramos a largo plazo, ¿qué desafíos científicos consideras, bajo tu punto de vista, por supuesto, que deberían ser los prioritarios, bien digo, para esta alianza público-privada? ¿Dónde debería estar el foco? A ver, yo creo que hay muchas áreas de necesidad y por supuesto, no es que compitan entre sí, ¿no es cierto? Pero yo siento que hay oportunidades grandes en todo lo que es la utilización de la inteligencia artificial en medicina. Esa es un área donde nosotros estamos haciendo un esfuerzo en particular y Chile ya reconoció, la Corfo tiene un instrumento que financia programas de investigación en inteligencia artificial en distintas áreas de la economía y salud es una de ellas. Si logramos hacer un uso virtuoso de la inteligencia artificial, regulado, serio, confiable, ético, yo creo que eso podría tener un impacto y donde las empresas, ¿no es cierto?, puedan ser intermediarios o cooperar en llevar esta tecnología a las clínicas, a los hospitales, a la atención primaria o a los pacientes donde más necesita. Yo creo que es una tremenda área de oportunidades donde se junta la medicina, la ingeniería, la ciencia de datos, en áreas de mucha necesidad, cosas tan básicas como las listas de espera o cosas tan complejas como escoger el mejor tratamiento para un paciente oncológico. Son todas preguntas que se pueden beneficiar mucho de esfuerzos de inteligencia artificial en particular. Bueno, Ricardo, quizás me voy a salir un poco del tema de la investigación, pero si pienso en alianzas estratégicas y también que han sido bastante positivas en el mundo público y privado, si hablo del tema de la salud, sin duda se me viene a la cabeza lo del GES, por ejemplo. No tiene nada que ver con quizás la investigación, pero es una alianza público y privada que ha ido en directo beneficio a miles de pacientes en nuestro país, donde lo que se privilegia en el fondo es tu atención, sea en un recinto privado, en un recinto público, pero garantiza que si tú tienes una de estas, creo que son alrededor de 90 enfermedades, el GES, si tienes una de estas 90 enfermedades, sí o sí tienes garantizada una atención oportuna, una atención también de calidad, sea en un recinto público o en un recinto privado, que cuando hablo de salud y hablo de colaboración entre ambos mundos, sin duda se me viene el GES a la cabeza, que ha sido tan exitoso también. Bueno, yo creo que efectivamente eso es un ejemplo de algo que ha funcionado con mayor o menor intensidad, un poco dependiendo de las prioridades probablemente de los distintos ministerios de salud. Otra experiencia también virtuosa fue todo lo que fue el manejo de las camas críticas de unidad intensiva durante la epidemia, durante el COVID, ¿no es cierto?, donde en este caso el Ministerio de Salud, a través de sus atribuciones, pudo disponer de toda la capacidad instalada, tanto pública o privada, que permitiera la atención de los pacientes más graves, independiente de su comuna de origen, de su región, de la ciudad, y si un paciente tenía que trasladarse, era trasladado y era recibido en cualquier establecimiento, indistintamente de su propiedad. Y yo creo que en muchos temas de salud estos son esfuerzos que yo creo que tenemos que ir trabajando. Evidentemente hay dificultades que tienen que ver con la gestión, con los costos, hasta los pagos, ¿no es cierto? A veces uno escucha en las noticias que los pagos de estas prestaciones pueden tomar meses o incluso más tiempo, pero yo siento que es un área donde tenemos una buena experiencia, donde siento que las confianzas se han ido construyendo de a poco y ojalá pudiéramos extrapolar eso a otras áreas de la atención de salud. 7:14 conversamos a esta hora con Ricardo Armisen, quien es investigador del Centro de Genética y Genómica de la Universidad del Desarrollo. Todo esto en el marco del Día Mundial de la Salud. Ricardo, antes de despedirnos,
¿Qué mensaje, si tú tuvieses la posibilidad de dirigirte, ¿cierto?, tanto a las autoridades como a la ciudadanía, ¿qué mensaje les darías sobre la importancia que tiene invertir precisamente en ciencia y fomentar la colaboración para mejorar tanto la salud pública como la salud privada? Bueno, yo diría que Chile tiene una tradición, ¿no es cierto?, de formación de investigadores que ya tiene una larga data, especialmente en el área de la medicina. Llevamos años, por alguna razón, un porcentaje significativo, del orden de un 30% de los recursos humanos avanzados que se forman en las universidades en Chile, también que se forman afuera a través de becas u otros convenios, tienen una vocación y un interés en salud. Y hoy por hoy muchos de esos recursos humanos avanzados, ¿no es cierto?, no están encontrando oportunidades laborales o están teniendo que dedicarse a otras cosas. Yo siento que ahí el uso de instrumentos, ¿no es cierto?, que de nuevo incentiven, alineen intereses entre sector público y privado con aportes económicos también, por supuesto, del sector privado y de la academia, por ejemplo, podrían ser una manera de potenciar y dar un buen uso a este recurso humano que hemos formado con mucho esfuerzo económico y con mucha dedicación, que si tuviéramos, ¿no es cierto?, la capacidad de confiar en él, quizás podría tener un impacto significativo en otras áreas de la salud. Eso sería una medida concreta, confiar en las personas que hemos formado. Me quedo con tu última frase, Ricardo. Ricardo Armisen, investigador del Centro de Genética y Genómica de la Universidad del Desarrollo. Conversamos a propósito del Día Mundial de la Salud. Muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo y por estar con nosotros en Pura Noticia PM. Chao, gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Estábamos ahí conversando con Ricardo a propósito, ¿cierto?, del Día Mundial de la Salud que se conmemora, se celebra, ¿cierto?, este 7 de abril. Y a esta hora de la tarde, 19 horas con 17 minutos, vamos a cambiar completamente de tema, pero vamos a continuar con información que sin duda remece a nuestra región de Valparaíso. Ha estado bastante complejo, por decirlo de alguna forma, los nombramientos de los distintos ceremis. Y ahora hay un nuevo temblor, ¿cierto?, que sacude al gobierno. El ceremi del trabajo en nuestra región de Valparaíso habría renunciado a solo días de asumir. La eventual salida de Carlos Montero se produciría a tan solo 5 días de su nombramiento, tras detectarse una presunta incompatibilidad que no había sido advertida previamente. Un nuevo remesón estaría afectando al gabinete regional de Valparaíso. Esto luego de que altas fuentes de puranoticia.cl aseguraran que Carlos Montero habría presentado su renuncia a la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social, a tan solo 5 días de haber sido designado en el cargo. Según estos antecedentes, los motivos estarían relacionados con una presunta incompatibilidad para ejercer la función, situación que no habría sido detectada previamente en el proceso de revisión de su nombramiento. De confirmarse, este hecho se transformaría en el tercer revés en materia de designaciones que enfrentaría la administración del presidente José Antonio Kast en la región. Todo esto en menos de un mes de haber asumido el poder en el Congreso Nacional. Cabe recordar que el pasado jueves 2 de abril, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, había anunciado la designación de Montero como el nuevo ceremi del Trabajo y Previsión Social, destacando su formación como contador público de la Universidad de Chile y su trayectoria en la Dirección del Trabajo, donde habría liderado equipos de fiscalización y relaciones laborales. Sin embargo, esta eventual incompatibilidad habría salido a la luz con posterioridad, lo que explicaría su posible salida anticipada del cargo, generando así preocupación en la plana mayor del gobierno de la región de Valparaíso. De hecho, fuentes de puranoticia.cl señalaron que uno de los nombres que estaría sonando como posible ceremi del trabajo sería el de la abogada Carolina Sangüesa, quien previamente ejerció como directora regional del CERNAC en Valparaíso. A raíz de esta situación, este medio consultó al delegado Millones respecto a la posible renuncia. Mira, desconozco, escuché el día de hoy recién que el ceremi de trabajo no habría asumido. Deja verificarlo, te puedo responder para tu tema. ¿Ceremi? Sí, porque hay personas que pueden. Entiendo, no tengo la información, pero yo siempre doy la cara, así que te respondo, ¿verdad? Este escenario se sumaría a otros episodios recientes que han tensionado al Ejecutivo en la zona. El primero de ellos estuvo relacionado con el coronel en retiro de Carabineros, Hernán Silva Llagostera, cuyo nombramiento como ceremi de Seguridad Pública habría sido inicialmente congelado tras conocerse un sumario en su contra, mientras pertenecía a la institución policial.
No obstante, tras una revisión más exhaustiva, su designación fue finalmente ratificada este lunes 6 de abril por el delegado Manuel Millones. El segundo caso correspondería a Aldo Ivani Chamorro, quien renunció a la Seremi de Salud a pocos días de su designación. Todo esto en medio de cuestionamientos públicos sobre sus antecedentes académicos y laborales, además de graves acusaciones de estafa provenientes de excompañeros de la Universidad de Valparaíso. En ese contexto, la eventual salida de Montero vendría a profundizar la seguidilla de complicaciones que ha enfrentado el gobierno en la región de Valparaíso en materia de nombramientos. Bueno, y a propósito de Ceremis, no podemos dejar de acordarnos del fugaz paso de Aldo Ivani en la Seremía de Salud, donde el gobierno descartó una desprolijidad en el nombramiento precisamente de Aldo Ivani en la Seremía de Salud de nuestra región de Valparaíso y afirma que no contaban con los antecedentes previos del año 2011. El delegado presidencial, Manuel Millones, atribuyó esta controversia a antecedentes del 2011 que no fueron detectados, pero evitó referirse a los cuestionamientos académicos y laborales más recientes que tenía finalmente el Seremi, ex ahora Seremi de Salud de nuestra región de Valparaíso, quien duró tan solo 3 días en el cargo. Tras la bullada renuncia de Aldo Ivani Chamorro a la Seremi de Salud de Valparaíso, cargo en el que alcanzó a estar poco más de 2 días, el gobierno salió a explicar los motivos detrás de la decisión adoptada por el médico cirujano de profesión, en medio de una controversia que tensionó el proceso de nombramiento de autoridades en la región. Cabe recordar que la salida de Ivani se produjo en medio de una serie de cuestionamientos relacionados con su trayectoria, los que se instalaron en la opinión pública luego de que Puranoticia.cl diera a conocer estos antecedentes, generando dudas sobre su idoneidad para ejercer el mando de la autoridad sanitaria regional. Fue el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien salió a aclarar lo ocurrido, descartando que se tratara de una falta de prolijidad en el proceso y apuntando a la inexistencia de ciertos antecedentes en las revisiones iniciales. No hablemos de falta de prolijidad, sino que en los chequeos que se hacen a toda autoridad, que son fuentes abiertas, no se contaba con ese antecedente del 2011, que fue lo que originó esa bola de nieve que fue subiendo con muchos ex compañeros y gente de ese momento, explicó la autoridad, en relación a las graves acusaciones realizadas por ex compañeros. No obstante, Millones omitió referirse a las críticas sobre sus estudios o experiencia laboral, los que sí corresponden a antecedentes recientes. En esa línea, la autoridad agregó que valoramos que haya dado un paso al lado. Ahora él va a usar todas las herramientas del Estado de Derecho para defender su honra y tendrá que acreditar o no aquello, y quienes lo acusaron deberán sostener sus dichos, pero ahora corresponde hacer un nuevo nombramiento. Asimismo, precisó que será él quien debe proponer una nueva terna al presidente de la República, la que será presentada entre este martes 7 y jueves 9 de abril. Cabe consignar que previo a la designación de Ivani, el principal nombre que se trabajaba para asumir la Seremi de Salud era el del médico Jaime Yamet, quien ya había ejercido el cargo durante los gobiernos del expresidente Piñera. Sin embargo, el profesional debía optar entre asumir nuevamente la función pública o tomar una beca para cursar un doctorado, lo que finalmente derivó en la nominación de Ivani. Bueno, 7 de la tarde con 23 minutos. Escuchábamos ahí esta nota, este completo informe en la voz de Leonel Alegría, que nos daba los detalles de lo expresado por el gobierno ante esta, no sé cómo llamarlo, insólito Seremi que duró tan solo 3 días en el cargo. Nos referimos a Aldo Ivani en salud. 7 de la tarde con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde en todas nuestras plataformas. 19 horas con 29 minutos de este martes 7 de abril. Ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl, para que sigamos revisando las principales informaciones de esta jornada. Antes de continuar, revisamos los principales titulares a esta hora en puranoticia.cl. Un nuevo remesón afecta al gobierno. El Seremi del Trabajo habría renunciado. Se trata de Carlos Montero, donde su salida se produciría solo 5 días
de su nombramiento. Todo esto por inconsistencia, ¿cierto? Alguna serie de incompatibilidades en su nombramiento. Super sueldos, funcionarios ganan hasta 19 millones de pesos al interior del Congreso Nacional. Trabajadores superan a altas autoridades, incluso del Estado, incluso del propio presidente de la República, José Antonio Kast. La victimización del comercio cae en 17 puntos en Valparaíso y en Viña del Mar. 54.5% de los locales comerciales fue víctima de algún delito durante el segundo semestre del año pasado, 2025. El gobierno del presidente José Antonio Kast ingresa un proyecto contra la violencia escolar. Esta iniciativa incluye la revisión de mochilas y también el fin a las capuchas al exterior de los establecimientos educacionales. Una mesa del trabajo por violencia en establecimientos educacionales es la que tuvo lugar en nuestra región de Valparaíso, donde se planteó una idea de poder unificar los protocolos de seguridad en los distintos establecimientos educacionales. Esto a raíz de ya 4 episodios que hemos tenido en las últimas 48 horas en la región. Una rotura de matriz provocó un verdadero colapso vial e incluso daños a un microbús. Esto fue en el sector del Belloto, en la comuna de Quilpué, de nuestra región de Valparaíso. La emergencia se registró específicamente en la intersección de calle Baden-Powell con Avenida Freire. Se cae el paro obligado de micros en nuestra región de Valparaíso. El Ceremi de Transportes confirma ayudas para poder asegurar la continuidad del sistema. Un hombre lamentablemente perdió la vida cuando se dirigía a un centro de diálisis. Esto fue en la comuna de Quillota. El hombre se había sentido mal y de repente desplomó en plena vía pública. El senador Miguel Ángel Becker estuvo con nosotros en Pura Noticia Matinal, donde aseguró que esperaba un poco más del presidente en materia de seguridad en su primer mes de mandato. Todo esto a raíz de la subida en la tasa de los homicidios durante las últimas semanas. El parlamentario se mostró bastante crítico de la gestión del mandatario. Trabajadores de Prodemo denuncian sueldos impagos y una crisis interna. Los funcionarios de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer indicaron que aún no son recibidos por la ministra de la Mujer y que sus sueldos del pasado mes de marzo aún se encuentran impagos. El ex convencional Rodrigo Rojas Vade descartó un autoatentado y admitió una falta de conciencia en un interrogatorio que tuvo con la Policía de Investigaciones. El ex convencional reconoció que ha tenido incluso episodios de amnesia. El presidente de la República, José Antonio Kast, resaltó el liderazgo de nuestro país, de Chile, en la industria aeroespacial. Todo esto fue durante la inauguración de la FIDAE 2026, que tuvo lugar precisamente durante este martes 7 de abril. Ahí revisamos los principales titulares a esta hora de la tarde. Nos vamos a ir con una información que sin duda ha sido la que ha marcado esta jornada y por supuesto toda esta semana, porque el gobierno durante esta mañana ingresó un proyecto contra la violencia escolar. Incluye la revisión de mochilas y también el fin a las capuchas. El Ejecutivo busca modificar el Código Penal para poder establecer agravantes por delitos al interior de establecimientos educacionales y también condicionar el acceso a la gratuidad universitaria a quienes cometen actos violentos, entre otras medidas. Vamos a revisar parte de las declaraciones del presidente de la República, José Antonio Kast, precisamente durante esta mañana al interior del Palacio de la Moneda. El presidente de la República, José Antonio Kast, presentó oficialmente un proyecto de ley que tiene como objetivo central combatir la crisis de seguridad en los establecimientos educacionales. La iniciativa legal propone una modificación al Código Penal para instaurar una nueva agravante para aquellos ilícitos que se perpetren dentro de los recintos formativos, buscando frenar la escalada de violencia escolar. El documento será tramitado inicialmente a través de la Cámara de Diputados y se estructura bajo 5 pilares fundamentales.
El primero de ellos se enfoca en la facultad de inspección de pertenencias, estableciendo que la revisión de mochilas consiste en la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales, tanto de estudiantes como de profesores. Como segundo eje, la propuesta gubernamental apunta al fortalecimiento de la autoridad docente. Se busca contar con docentes empoderados que posean la atribución de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa, el orden en la sala de clases y la adecuada convivencia escolar. En tercer lugar, el proyecto tipifica sanciones por la interrupción de la jornada académica. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, recalcó que como gobierno deben adoptar todas las medidas necesarias en beneficio de los estudiantes. Sé que debemos adoptar todas las medidas para propender al bienestar, protección y seguridad de los niños, jóvenes e integrantes de la comunidad educativa. Lo digo como madre y como ministra. Nosotros debemos adoptar todas las medidas necesarias para propender al bienestar. Y es por eso que hoy se va a incorporar una agravante de responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir esto? Aumentar las penas por los delitos que se cometan al interior de los establecimientos de educación o en sus traslados. Es decir, que no sea la pena menor en el delito que se cometa al interior de un establecimiento educacional. En tanto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, indicó que el derecho a la educación se está viendo amenazado por delitos que no deben tener espacio en el mundo escolar. Hoy en día, la educación y el derecho a la educación se está viendo amenazado por la inseguridad, por hechos violentos, incluso por delitos que no debieran tener cabida en el espacio escolar. Desde el gobierno hemos estado trabajando en una serie de medidas para poder enfrentar este problema y entre esas medidas hoy día estamos ingresando 2 proyectos de ley, uno de los cuales, o en general ambos, pero lo que buscan es recuperar las condiciones de seguridad en los colegios y de esa forma dar tranquilidad a las comunidades educativas, tal como nos están pidiendo. El proyecto que vamos a ingresar, en primer lugar, busca disuadir la interrupción de clases con hechos de violencia. Segundo, busca fortalecer la autoridad y las atribuciones de los colegios para restablecer el orden en el aula. Y tercero, el proyecto busca incorporar en los reglamentos internos de los colegios medidas para poder anticiparse a situaciones de riesgo. En tanto, el presidente José Antonio Katz indicó que hay un antes y un después tras el asesinato de una inspectora en el colegio de Calama. Hay un antes y un después del asesinato de Victoria Reyes en Calama. A todos nos conmovió, a todos nos afectó, nadie podía creer lo que estaba ocurriendo ese día. No solamente la comunidad escolar de Calama se vio afectada, sino todo Chile. Fue un desgarro, fue un dolor profundo en todas las comunidades escolares y vimos también cómo ese mismo día y al día siguiente aumentaron las denuncias y la preocupación en todas las comunidades escolares a lo largo de Chile. El jefe de Estado recalcó que este brutal hecho es algo que nunca se había visto con tal grado de violencia en el país. Y esto no fue un asesinato, un homicidio, un ataque en una calle oscura, en un lugar abandonado. No, fue al interior de un lugar que todos suponemos seguro, donde van nuestros hijos, nuestros nietos, donde una comunidad escolar convive, se vincula. Fue al interior de un establecimiento educacional. Es algo que nos conmueve, es algo que no habíamos visto con tal grado de violencia en nuestra patria y tenemos que hacer todo lo posible para evitar que esto vuelva a ocurrir. Aquí no solamente estamos hablando en este caso de un hecho dramático como es un asesinato, también hablamos de lesiones, de agresiones.
Bueno, escuchábamos ahí las palabras del presidente de la República, de José Antonio Kast, en medio de este nuevo proyecto de ley que fue firmado durante esta mañana al interior del Palacio de la Moneda, donde veíamos que estaba acompañado de todos sus ministros. Ahí escuchábamos a la ministra de Seguridad Pública también, Trinidad Steiner, también escuchábamos a la propia ministra de Educación, María Paz, ¿cierto? Y quien también estaba fue el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, quien también prestó palabras para la prensa en la firma de este proyecto de ley. Realmente nosotros vamos a tener la flexibilidad de ser necesario en caso de que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado nos pidan algún tiempo más, pero sí quisimos ponerle urgencia porque la situación que hemos conocido en estas últimas semanas al interior de establecimientos educacionales en distintos lugares del país amerita a que tengamos una acción rápida, una acción efectiva. La ministra de Educación lo ha graficado de manera muy contundente. Necesitamos que los establecimientos educacionales sean lugares protegidos para nuestros estudiantes, protegidos para nuestros profesores, protegidos para los asistentes de la educación, protegidos para todos quienes participan de una comunidad escolar. Y por lo tanto son medidas bien concretas que esperamos que además sean muy eficaces, contribuyan mucho a restablecer el sentido de protección, a restablecer el sentido de seguridad que debe haber en todos los establecimientos educacionales del país. Ministro, el proyecto de reconstrucción, ¿cuándo se va a ingresar? Y si nos pudiera dar cuenta del trabajo prelegislativo que está haciendo el Ejecutivo por el Ministerio. Ingreso del proyecto de reconstrucción es una pregunta concreta que debe responder el ministro Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda. Estamos trabajando intensamente, se están haciendo todas las coordinaciones, estamos en las revisiones ya finales del texto, pero en esto claramente todo lo que es la operación técnica, todo lo que es la operación de contenido técnico, contenido específico, lo lleva el Ministerio de Hacienda. Nosotros esperamos que sea muy pronto, porque como lo hemos dicho reiteradamente, este es un proyecto para nosotros estructural. Lo que buscamos a través de él es que la economía pueda crecer no al 2%, sino que lo podamos hacer al 4%, no va a ser de inmediato, no va a ser de la noche a la mañana, pero que necesitamos que las bases de nuestra economía permitan crecer al 4%, porque de esa manera vamos a tener más empleo, vamos a tener una actividad económica mucho más dinámica y también vamos a tener una recaudación tributaria que nos debiera permitir nivelar y equilibrar nuestras cuentas fiscales. Ministro, ¿cuáles van a ser las urgencias? ¿Cuáles van a ser las urgencias? ¿Esta semana finalmente? ¿Cuáles van a ser las urgencias de qué? Del proyecto, no quería preguntar por el proyecto de lo que se firmó recién, pero si es que están con reconstrucción. Solo brevemente, si finalmente se va a materializar esta semana o no, usted dice muy pronto, se planteaba que era posterior a la semana calendario, por lo tanto debería ser estos días. Repito, eso es algo que debe señalar el ministro de Hacienda. Yo veo un poco difícil que ingrese esta semana. Podríamos quizás ingresarlo el día viernes, pero no tiene mucho sentido práctico, puesto que igualmente tenemos que esperar el día lunes para que se dé cuenta en la Cámara de Diputados o el día martes. Los proyectos ustedes saben que no se hacen públicos formalmente, por lo menos mientras no se den cuenta, en este caso en la Cámara de Diputados. Ministro, ahora sí, por las urgencias respecto a los dos proyectos que se firman ahora, ¿van a ingresar con urgencia suma, discusión inmediata? Con urgencia suma, con la flexibilidad que corresponda, pero repito que nos interesa mucho que el Congreso pueda analizarlos con el mayor rigor, teniendo el tiempo disponible, pero también con el sentido de urgencia que amerita la situación que estamos viviendo en algunos colegios, que es de extrema gravedad. Bueno, ahí escuchábamos al ministro García Ruminot tras la firma de este proyecto de ley temprano durante la mañana de este martes 7 de abril al interior del Palacio de la Moneda. Y hasta ahora queremos hacer la bajada regional a esta verdadera problemática que afecta a todas las regiones a nivel país. Porque a raíz precisamente de los reiterados mensajes anónimos que han circulado durante los últimos días, llamando a generar tiroteos o bien ataques armados al interior de establecimientos educacionales, precisamente en nuestra región de Valparaíso, autoridades de gobierno comenzaron a tomar cartas en el asunto. Recordemos que tenemos 4 casos ya en los últimos
tan solo 2 días, en las últimas 48 horas, han sido 4 colegios que han presentado esta misma problemática. Y es por eso que las autoridades de gobierno quisieron tomar cartas en el asunto y definieron una estrategia para poder enfrentar este tipo de situaciones que afectan directamente a la seguridad de las comunidades escolares, a las comunidades completas. Estos episodios ya han tenido repercusiones concretas durante esta semana, como se los mencionaba, estas últimas 48 horas, tan solo este lunes y este martes. Son casos registrados en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, en el Colegio Mar Abierto de Viña del Mar, en el Colegio Nacional de Villa Alemana, y también tenemos el último caso en el Colegio Los Reyes de la comuna de Quilpué, lo que genera una verdadera preocupación y pánico entre los estudiantes, apoderados y también equipos docentes. Es en este contexto que el delegado presidencial de nuestra región de Valparaíso, Manuel Millones, encabezó una reunión de trabajo junto al Ceremi de Educación, Juan Carlos Klener, al director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación Pública, más conocido como SLEP en nuestra región de Valparaíso, Claudio Sepúlveda, instancia en la que se abordó la creciente preocupación por hechos de violencia que se podrían registrar en los distintos recintos educativos. La cita, que también fue parte del comité policial desarrollado durante la jornada, permitió avanzar en una coordinación multisectorial que busca fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales y también poder prevenir las situaciones de riesgo. Dentro de los análisis que se realizaron, se planteó la necesidad de poder unificar los protocolos de seguridad en los distintos establecimientos, además de complementar los sistemas de televigilancia entre carabineros y los propios recintos educacionales, con el fin de poder mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias. Quien fue parte de esta reunión, quien mejor dicho encabezó este comité, fue el propio delegado presidencial en nuestra región de Valparaíso, Manuel Millones. Hemos tenido una importante reunión de trabajo con el Ceremi de Educación y con el director del SLEP de Valparaíso para analizar la violencia en los establecimientos educacionales. Hemos revisado los protocolos que hoy día existen para enfrentar este tipo de hechos, pero además queremos impulsar medidas complementarias que pronto las vamos a dar a conocer. También hemos establecido un cronograma de trabajo para intensificar la labor de distintos actores que son relevantes a actuar. Estamos hablando de las comunidades educativas, pero particularmente de los padres apoderados y también de las municipalidades. Vamos a conformar una mesa que permita abordar integralmente este conflicto y también dar a conocer cómo se van a implementar los proyectos de ley que ha presentado el presidente de la República para hacerse cargo de este conflicto. 19:47. Ahí escuchamos precisamente al delegado presidencial de nuestra región de Valparaíso, Manuel Millones, tras esta reunión prácticamente de emergencia que se desarrolló durante este martes 7 de abril. Quien también fue parte de esta reunión fue precisamente el Ceremi de Educación en nuestra región de Valparaíso, Juan Carlos Klener. Como Ministerio de Educación estamos fortaleciendo la coordinación con actores claves, como la Delegación Presidencial Regional, a través de nuestro delegado, Manuel Millones, y el SLEP de Valparaíso, porque la seguridad en los establecimientos educacionales es una tarea conjunta que requiere una mirada intersectorial. En ese marco, también estamos impulsando nuevas medidas para reforzar la seguridad escolar, con sentido de urgencia y responsabilidad, lo que nos permite responder de mejor manera a las necesidades del territorio y acompañar a los establecimientos con herramientas concretas y apoyo efectivo, resguardando el bienestar y la tranquilidad de las comunidades educativas, para que así todos los establecimientos educacionales sean espacios seguros. Y por otro lado, tras estas verdaderas alarmas encendidas en nuestra región de Valparaíso, por lo que se realizó esta mesa de trabajo por la violencia en los establecimientos educacionales, quien también fue parte, ¿cierto?, de esta cita fue el director ejecutivo subrogante del SLEP Valparaíso, Claudio Sepúlveda. El Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso ha trabajado estos últimos 3 años en mesas territoriales, instalación de cámaras de vigilancia, y ha fortalecido el trabajo con carabineros, policía y la Fiscalía. En este sentido, el Servicio Local hoy día cree que es muy importante formar parte de esta mesa de manera a poder articular, fortalecer la coordinación con las distintas instituciones y de esta manera prevenir situaciones que puedan vulnerar el correcto servicio educativo que se debe desarrollar en las comunidades educativas. Bueno, ¿y quién no fue parte de esta reunión que tuvo lugar en nuestra región de Valparaíso, pero que sí se pronunció al respecto, porque también tiene que ver con su materia? Nos referimos al Ceremi de Seguridad Pública en nuestra región de Valparaíso. Hernán Silva también se refirió a estos verdaderos
violencia, ¿cierto?, que estamos viviendo al interior de distintos establecimientos educacionales en distintas comunas. Lo vimos en Villa Alemana, lo vimos en Quilpué, en Viña del Mar, en Valparaíso. Sin duda es algo que esperamos no haya llegado a instalarse en nuestra región. Escuchamos al Ceremi de Seguridad Pública en nuestra región de Valparaíso, Hernán Silva. Los hechos de violencia en establecimientos educacionales que hemos visto en el país y también en la región nos obligan a actuar con decisión. Los establecimientos educacionales deben ser lugares seguros para aprender y convivir. En ese sentido, como gobierno estamos respondiendo proactivamente con la presentación de proyectos de ley que van en esa dirección. Son proyectos que envían una señal clara. Quien cometa delitos contra la comunidad educativa enfrentará sanciones más severas. Vamos a proteger a estudiantes, docentes y asistentes con todas las herramientas del Estado. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Hernán Silva, el Ceremi de Seguridad de nuestra región de Valparaíso, y esperamos realmente que esta mesa de trabajo traiga resultados que sean visibles al interior de los establecimientos educacionales. 3 de los 4 que han tenido estas emergencias han tenido que suspender sus clases, lo cual quizás no es la medida correcta, pero se busca, por supuesto, poder proteger a la comunidad escolar, pero aún así los niños no pueden seguir perdiendo clases, menos por este tipo de motivos. 19:50, hemos llegado ya al término de Pura Noticia PM, pero antes los quiero invitar a que revisemos nuestra edición digital, la edición digital de puranoticia.cl, la cual les recuerdo, por supuesto, que es completamente gratuita y usted no necesita ningún tipo de suscripción previa. Es un completo resumen de la jornada, lo más relevante, lo más importante de las últimas horas en nuestra región de Valparaíso, pero por supuesto también en todo el país, a nivel nacional, en el mundo, el deporte, espectáculo. Es un completo resumen de lo más importante de la jornada. Usted la descarga en formato PDF sin ningún tipo de suscripción previa y, por supuesto, completamente gratuita. Donde en la edición de este martes 7 de abril destacamos como información principal este nuevo remesón en el gobierno. El Ceremi del Trabajo habría renunciado a solo días de asumir el cargo. En otro tipo de informaciones, lo tenemos ahí en la parte inferior de la portada de la edición digital de puranoticia.cl de este 7 de abril. Los supersueldos al interior del Congreso Nacional. Funcionarios ganan hasta 19 millones de pesos y superan incluso a altas autoridades del Estado. Superan incluso el sueldo del propio presidente de la República, José Antonio Kast. En otro tipo de informaciones, lo revisábamos en extenso, el presidente José Antonio Kast urge al Congreso a aprobar la agenda de seguridad escolar con el foco en autoridad docente y control también al interior de los colegios. En otro tipo de informaciones, la victimización del comercio cae en 17 puntos en Valparaíso y en Viña del Mar, pero mantiene la mayor percepción de inseguridad de todo el país. Y en otro tipo de informaciones lo revisábamos también, la bajada regional de esta escalada de violencia que tiene lugar en los establecimientos educacionales a nivel nacional, unificar los protocolos y complementar las cámaras. El gobierno diseña estrategias ante amenazas de ataques en colegios en nuestra región de Valparaíso. Una verdadera alarma que se vive en los verdaderos establecimientos educacionales, que sin duda es una realidad que hay que ponerle freno ahora. No podemos esperar ni a que pase algo, ni a que sigamos con esto. Llevamos 4 casos en las últimas 48 horas. Es algo que no podemos seguir repitiendo. Esta es la portada de la edición digital de puranoticia.cl de este martes 7 de abril de este año en curso 2026. Le recuerdo, es un completo informativo. Usted lo descarga en formato PDF y se informa de todo lo que pasó durante la jornada. Informaciones de nuestra región, de nuestro país, del mundo del espectáculo y el deporte. Un informativo completo de lo último que ha pasado durante las últimas horas a nivel, ¿cierto?, en todos los aspectos. Llegamos ya al término de Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Le recuerdo que usted nos ve, ¿cierto? Nos ve a través de nuestros distintos cable operadores en todo el país, nos ve también en zapping.com, ahí nos encuentra en la señal 177, por supuesto también en nuestro propio sitio web y nuestro canal de YouTube, donde nos encuentras como Pura Noticia Chile, pero también nos escuchas a través de la 102.5 para el Gran Valparaíso y la provincia de San Antonio, también en la 90.9 en la parte norte de nuestra región de Valparaíso, en Maitencillo, Puchuncaví, Zapallar, La Ligua, y nos escuchas a través de la 90.9 FM. Y si estás en los Andes, en San Felipe, Calle Larga, Panquehue, Catemu,
también nos escuchas a través de la 96.1 FM y por supuesto que nos lees. Nos lees a través de nuestro sitio web de puranoticia.cl y nuestra edición digital. Les recuerdo, es completamente gratuita y no necesita ningún tipo de suscripción previa. Simplemente la descarga en formato PDF desde el inicio de puranoticia.cl. Y con estas informaciones hemos llegado ya al término de Pura Noticia PM. Estas informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. Muchas gracias siempre por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad en puranoticia.cl, donde las noticias son como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.